bienvenidas y bienvenidos a Justa Causa. Siempre es un gusto que nos acompañen en este podcast jurídico. Yo soy Michelle Onofre y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Además, déjame hacer la precisión porque a veces decimos podcast jurídico, pero aquí el asunto es la interdisciplinariedad. También cómo confluye el derecho con otras áreas que resultan muy importantes y hoy, pues qué mejor hacerlo también con la psicología. Y está con nosotros la psicóloga Carla Mariel Elizalde Coro. ¿Cómo estás? Muy bien, Michelle, muy contenta con la invitación. Gracias tanto a ti como a Omar, como a todo el equipo, y gracias a todos los que nos regalan lo más valioso que tienen, que es su tiempo para ver este canal. Eso también es indispensable, por supuesto, Totalmente. el tiempo. Sí. Oye, cuando pensamos voluntad anticipada, quizá algunas personas que nos están siguiendo y que pueden ser de la Ciudad de México, de alguna otra entidad en donde se ha legislado acerca de voluntad anticipada, tienen muy claro a qué se refiere. Claro. Sin embargo, en el estado de Morelos, pues todavía seguro hay quienes dicen voluntad anticipada. ¿A qué me estoy refiriendo? Porque quizá lo hayan escuchado con otros nombres, testamento vital, pero seguro la que todos sí o sí la van a tratar de relacionar, pues es eutanasia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de voluntad anticipada? Híjole, acabas de decir dos cosas bien importantes. Una, que seguro en los otros 14 estados donde ya está aplicado lo identifican, y yo te aseguro que quizá ni en esos. Y qué bueno será que si nos escuchan en otro estado, investiguen. Yo ya seré parte de esos 14 estados, y si sí, vayan hoy mismo, porque ya pueden tener la oportunidad de elegir la manera en la que quieren morir. Ahora, Morelos ojalá sea el 15º estado de la República en tener voluntad anticipada. Punto 2, acabas de decir, hay quien lo puede ubicar como eutanasia. Y precisamente este es un tema que ha pasado, Michelle, donde la gente lo confunde con eutanasia cuando no tiene nada que ver. La voluntad anticipada tiene más que ver con una terminología que es ortotanasia. La eutanasia lo que hace es acelerar la muerte. Exactamente, ¿no? Porque justo ahí algunos autores dicen, bueno, es que la ortotanasia termina siendo una eutanasia pasiva, ¿no? El dejar hacer. Mira, si nos vamos a profundidad, bien los términos, ni siquiera existe la eutanasia pasiva y la eutanasia activa, ¿no? Yo siempre he dicho eso. Y no yo, los libros de texto, los libros de salud, y me parece correcto. La eutanasia ni siquiera, entrando a este tema, está legalizada en ninguna parte del mundo. La han legalizado como suicidio asistido. Es como está. ¿Por qué? Porque la eutanasia, pues, lo que hace es que directamente el médico le ayuda al paciente a que acabe con su vida antes. El suicidio asistido es entre dos personas. Yo lo estoy eligiendo, tú me estás ayudando, ¿no? Por eso así se ha legalizado en el resto del mundo. Aquí en Morelos, claro que tenemos que hablar un día de eutanasia, pero sin miedo. Pero para eso primero hay que hablar de otros temas antes. Claro, y yo creo que porque hay que hacer las cosas bien, no es hacer por hacer. Hay que hablar primero de voluntad anticipada, después de cuidados paliativos, de tanatólogos en los tabulares de salud, para cuando lleguemos al término eutanasia aquí en México estemos preparados con todo esto, porque fíjate, yo siempre he dicho, a la eutanasia no hay que tenerle miedo, no tiene que ver con voluntad anticipada, pero te voy a decir, es bien importante que en algún momento se legalice, porque hay casos específicos, Michelle, donde se tiene que aplicar. Específicos lo digo porque no a todo el mundo, no porque yo, Carla, diga yo quiero ya que me apliquen y me inyecten y me dejen morir, me lo van a aplicar, por supuesto que no. Incluso cuando estuvo el primer lugar donde se legalizó, que fue Obregón, hicieron una encuesta preguntándole a la gente si querían que se aprobara, y el 90% votó en contra. Cuando lo llevan a aprobar, cuando se aprueba la ley, la gente decía, es que nos van a matar a todos, y por supuesto que no, pero hicieron la ley muy bien estructurada y pasaba primero por un proceso psicológico, donde la psicóloga decía, esta persona no está en depresión, porque desde la depresión cualquiera puede decir, me diagnosticaron cáncer, déjenme morir, ¿no? Claro. Pero tenían que pasar por un proceso de ver que no estuviera en depresión o en alguna patología para que ya posteriormente pudiera elegirlo con toda la capacidad emocional y la congruencia neuronal para tomar esta decisión. Entonces, la eutanasia no es algo que tenemos que temer. Hay personas que cuando ya se hizo todo lo médicamente posible por salvarles, hay que aceptar que es humano y que va a partir, y que es mejor que le quitemos el dolor, ¿no? Pero por eso digo, aquí en México hay que hablar primero de cuidados paliativos, porque los cuidados paliativos nos pueden ir quitando el dolor paulatinamente y que llegue la muerte. Pero hay que ir tocando estos temas. El primer tema para mí es voluntad anticipada. Entonces, la eutanasia te ayuda a que así te mueras, ¿no? Te dan un medicamento o te dan una inyección necesaria para que en ese momento acortes la vida.
¿Qué es entonces la voluntad anticipada, que no tiene para mí que ver con eso? Y te lo digo con un ejemplo para que la gente que nos ve lo entienda mejor. Yo tuve una paciente, Michelle, que tenía insuficiencia renal. Fue diagnosticada con etapa terminal y le dijeron que sus diálisis ya no eran curativas, ya nada más iban a alargar la vida. Entonces la paciente dijo, si ya no son curativas, yo no le veo sentido, déjenme morir en paz, ya no quiero sufrir más, ya no quiero todo esto que estoy viviendo actualmente, lo cual es completamente válido. Los familiares es cuando me buscan y yo les digo, está en toda la razón la señora de decidir cómo quiere morir. Lo respetan. Pasadas unas semanas, pues por supuesto lo inevitable llega, la señora deja de hablar, empieza a dejar de comer, porque ya estaba llegando a su etapa final de la vida, ¿no? Sí. Y en ese momento, cuando deja de hablar, pues los familiares, no por falta de amor, sino desde el desconocimiento, lo primero que hacen es llevársela a un hospital. Todos hacemos eso, ¿no? Ya está muy mal, ¿qué hacemos? Háblale al doctor, llévatela al hospital. ¿Y qué pasa en el hospital? Que la señora ya llega tan mal que lo que hacen es que la entuban, empieza a comer por sonda, lo cual es dolorosísimo. Y paso seguido 2 semanas de mucho dolor. La señora llegó al encarnecimiento médico, se le hicieron llagas en la piel por estar acostada. Entonces, ella ya había pedido, ya había dicho, déjenme en mi casa morir en paz, ya no me pongan más medicamentos, ya no quiero más terapias, ya no quiero más de esto. Los familiares, como te digo, como no tenemos conciencia de la muerte, Michelle, no aprendemos a hablar de este tema que es tan importante, hasta que no llega nuestra propia muerte o la de un ser querido, no nos preguntamos ahora qué hago frente a esta situación. Claro. Entonces, claro que no es que no hayan querido a la paciente, es que actuaron por impulso. Hay que recordar, para actuar con conciencia hay que tener información en la mente, de lo contrario actuamos con impulso. Entonces ellos con impulso se la llevan al hospital, ella trasciende de esta manera, cuando bien pudo haber muerto 2 semanas antes, pero sin tanto dolor, en la paz y el amor de la casa. Oye, ¿por qué de pronto a ti que te ha tocado pues irlo viendo incluso entre pacientes, ¿no? Porque sí hay una diferencia de pronto entre cuando yo pienso en mi muerte, que sí, entonces muy probablemente ahí se partiría la opinión porque dices no a la obstinación médica, no quisiera esto, no quisiera llegar a este punto, ni a este. Pero cuando pensamos en que es la de algún familiar, entonces ahí en automático como que a todos nos viene pues hay que hacer todo lo que sea posible, no claro, dejar ir a la persona. Te respondo y antes te digo, por eso tan importante la ley de voluntad anticipada, porque entonces ya no lo dejamos en manos de otros. Claro. Ya Carla, la señora dijo cómo quería morir, pero como no está ante la ley, pues tuvo que sufrir lo que ya la familia eligió después, porque dejó de hablar. Pero si lo estipulamos ante la ley, que ya lo tenemos, Michelle, en el Congreso del Estado, lo metimos hace 1 año y medio aproximadamente, y ahorita ya va a ir a primera lectura. Ojalá que las diputadas y los diputados lo voten a favor, es una ley muy noble. Pero entonces ya nosotros vamos a poder ir al hospital y decir, cuando llegue la etapa final de mi vida, no quiero que me entuben, no quiero esto, no quiero el otro. Y por más que la familia como tú dices, diga, no, yo no quiero, hay que alargarle lo más posible para que viva, ya no se va a poder porque ya está tú ya dejaste ante la ley que no lo quieres. Y habrá quien lo quiera y es completamente válido, ¿no? Yo en lo personal no lo quiero, espero que esta ley pronto ya esté aquí en el estado de Morelos y que el día que yo vaya a partir, yo voy a ser de las primeras que vaya a dejar, que yo no quiero que alarguen mi vida, ¿no? Es muy bonita la forma en la que podemos vivir hoy. Ahora, a tu respetar pregunta, el momento de la muerte, por supuesto. Claro. Y a tu pregunta de qué pasará que aceptamos nuestra muerte y no la del otro, déjame decirte que en estos 11 años que llevo acompañando a la gente a morir, yo creo que ni aceptamos la nuestra, ¿eh? No creas que hay mucha gente que también prefiere alargar su vida. ¿Por qué? Porque no tenemos la cultura de la muerte. Nadie nos ha enseñado. Pero yo te puedo decir, Michelle, que en todos estos años que llevo acompañando a la gente a morir, nunca he estado frente a la cama de alguien que no sepa que va a morir, para empezar, ¿no? Niños o adultos, ellos tienen conciencia. Hay algo en el ser humano que sabemos que ha llegado nuestro momento. ¿Qué te dice? Oh, por claro. Dios. Y sabes que la gente a veces me dice, ¿cómo le digo? Y yo siempre pienso, ay, si ya sabe, ya no piensen ni cómo le digo, piensen en cómo le amas de manera correcta hoy y todos los días, ¿no? Interesante. ¿Por qué? Porque aparte de relacionarnos con la muerte desde el amor nos ayuda a que en ese espacio, que es el último que vamos a tener con alguien al final, en ese proceso de vida, podamos hacerlo en amor y en gran conexión. Tuve una paciente, fíjate, que me acuerdo que me contaba que cuando su abuela iba a partir, la abuela le intentó regalar un anillo,
Le decía, toma este anillo para que te acuerdes. Y ella le empieza a decir, no, abuela, no, vas a estar bien, te vas a recuperar, no hables de eso, ¿cómo crees? No, toma tu anillo. Y yo cuando la escuchaba pensaba, qué bonito hubiera sido que ella lo viviera en vez desde el miedo, desde el amor. Imagínate el ambiente que se hubiera hecho, el escuchar a la abuela decirte las últimas palabras, aprender. Yo creo que los moribundos son los más grandes maestros que existen en la vida, y después los niños, porque tienen mucho que enseñarnos, porque ya están muy fuera del ego, ¿sabes? Michelle, saben que van a partir y ya no creas que están aquí pensando. Yo nunca he estado en la camilla de alguien, Michelle, que se esté muriendo y que me diga, Carla, no hice más dinero, no terminé de fregarme al vecino, no terminé de pelear o de criticar. Jamás. Siempre lo que me dice la gente, siempre, Michelle, te lo digo con la mano del corazón, y hay muchísimas tanatólogas que sé que te lo pueden decir, la gente dice, hubiese querido haber amado más, hubiese querido haber perdonado más estas situaciones. Tuve un paciente, fíjate, Eduardo, para mí mi gran maestro hasta la fecha. Tenía 99 años, en el Hospital Parres lo atendimos. Wow. Tenía un diagnóstico de etapa terminal, EBC, y no trascendía, y nos piden las enfermeras, acompáñenlo, porque este señor pues, ya lleva en este proceso de partir mucho tiempo, ¿no? Nos acercamos a él, le habían hecho incluso como una traqueotomía, no podía hablar bien, tenía aquí como unas vendas. Le preguntamos si podíamos acompañarle, por supuesto, él, siempre con mucho respeto, él nos dijo que sí. Y en el acompañamiento el señor le empieza a salir una lágrima, yo me acuerdo bien, y nos empieza a decir, doctoras, así su voz ronca, no podía ya ni hablar, si tuviera un año más de vida, uno más, ahora sí viviría, dejaría de juzgar, no hay nadie en mi familia aquí, me peleé con todos y empezaría a amar más. Híjole, yo hasta la fecha hablo de él con mucho respeto, pero yo pienso 99 años. Yo me salí de ahí pensando 99 y quiere uno más para ahora sí vivir. Creo que así, si a todos nos dijeran, los que están viendo esto, a ti, a mí, Michelle, que este es nuestro último día, nuestro último año de vida, muchas cosas reflexionaríamos y empezaríamos a vivir diferentes. A diferencia de que creen que la muerte es algo tétrico y no la toques, y toca madera, no lo hables. Yo creo que hablar de la muerte nos ayuda a entender la vida y a reconciliarnos con muchos temas que a veces hacemos hasta el final, pero que si lo hiciéramos hoy aprenderíamos a vivir diferente y estaríamos listos para aceptar nuestra muerte y la de nuestro ser querido cuando llegue el momento, en mucho amor. Sería muy, muy importante. Oye, pensando de pronto en estudiosos del derecho, que sobre todo pues son de repente quienes nos siguen aquí en el podcast, y que pueden decir, es que el tema de en qué momento se tiene que dar el consentimiento, o sea, yo firmo, estoy ya haciendo mi voluntad anticipada, pero todavía no estoy en los supuestos de tener cierta enfermedad terminal, y entonces para los abogados empezamos a pensar un poco si no se ha viciado el consentimiento. Desde el aspecto psicológico, ¿qué se puede decir ante esto? Ok, desde el tema psicológico uno puede elegir mira, ya incluso actualmente existen cláusulas dentro de la ley que nos permiten inherentemente como la voluntad anticipada, ¿no? Que si uno quiere, tú sabes que la ley es muy manipulable aquí en México, entonces que si uno lo quiere tomar, lo toma, pero aquí vamos a tener aún más apertura. ¿Y por qué es importante que tengamos esa apertura? Porque efectivamente cuando dejas de hablar ya no hay manera de que tú lo pongas ante la ley. O sea, tiene que ser antes, porque imagínate que tú tienes un accidente hoy y nunca tuviste la oportunidad de ir a ponerlo ante la ley. Siempre dejamos, como bien dices, el tema de voluntad anticipada hasta que ya nos diagnostican una etapa terminal, pensando en qué se va a hacer como nos corresponda morir, pero no sabemos si va a ser así. Entonces, por eso tan importante que quede ante la ley con anticipación, y por eso yo a mis 30 años puedo decir, si la ley se aprueba hoy, yo voy a ser de las primeras que vaya a decir como quiero. Por porque supuesto, no hay que prepararse. Claro, sí. Porque hay que estar listos. Nunca sabemos cuándo nos va a llegar la muerte, y nunca sabemos, por ejemplo, si yo hoy salgo de aquí, tengo un accidente y termino en el hospital, ¿cuánto tiempo quiero que alargue en mi vida? Si no existe la ley de voluntad anticipada, lo va a elegir mi familia y los hospitales y el recurso económico que exista para que yo siga alargando mi vida hasta el último momento. Pero yo, por ejemplo, puedo decir y optar con toda conciencia, hoy que puedo hablar, hoy que tengo mi raciocinio, hacer un análisis. Decía Sócrates, una vida que no se dedica a la reflexión no vale la pena vivirla, y creo que es completamente cierto. Yo invitaría a todos los que nos ven hoy a que empiecen a reflexionar
sobre la muerte, sobre la importancia de la ley, y que si se aprueba puedan ser también de los primeros que digan voy a ir a dejarlo por escrito, porque si hoy tengo un accidente y cuando esté ahí, yo ya quiero decir no me dejen más de 15 días. La ley está muy bien cuidada, la verdad es que está muy bien cuidada aquí en el estado de Morelos. La hemos trabajado con los asesores, aunque se presentó por una comisión, se fue a la Comisión de Salud, que la lleva el PAN, y lo hemos trabajado con muy buenos asesores técnicos. En este caso está Omar Cerecedo como cabeza, que tiene toda la experiencia de salud, y la verdad está quedando muy bien estipulada para que no tenga, buscando precisamente que no tenga vicios. Digo, en cuanto se pone a la acción, uno siempre tiene más procesos que corregir, pero sí estamos buscando que precisamente no tenga vicios y que la gente pueda ir a cualquier edad, pasados los 18 años, y es como la estamos marcando. Solamente alguien mayor de 18 años puede ser parte de elegir su voluntad anticipada. No lo estamos dejando todavía menores de 18, pero es una ley muy bien trabajada. Oye, en ese sentido quisiera preguntarte, porque pues son en la misma exposición de motivos, ¿no? ¿Cuánto se tiene que erogar de pronto, o cuánto va a costar el que existe esta ley de voluntad anticipada? Tú dices al principio, el tema de la tanatología, que haya pues en el sector de salud público este tipo de acompañamientos, ¿eso es parte de lo que se tendría que contemplar en la legislación? No está en la ley de voluntad anticipada, pero sí insisto que es algo que ya tenemos que legislar también. Hay, fíjate, a la fecha 58 tanatólogos voluntarios para todos los hospitales de Morelos. Como no están dentro de los tabuladores de salud, es decir, no se les paga, ¿qué es lo que pasa? Cuando existió una pandemia, como somos voluntarios, nos sacaron a todos porque solo podía estar personal de salud y el personal necesario. Era cuando más necesitaban tener tanatólogos allá dentro del hospital. ¿Sabes por qué? Porque la gente murió sola, Michi. Porque no dejaban ni siquiera pasar a los familiares. Y en un momento tan significativo de uno, de trascender, que muchos necesitan tener a alguien a su lado, acompañándoles. Mira, la OMS marca, tenemos derecho tal cual, así lo pueden buscar en la OMS, tenemos derecho a ser acompañados por personas sensibles que nos ayuden en esos últimos momentos a no perder esperanza, porque uno no va a quitarle la esperanza como tanatólogo, y creo que la OMS tiene mucha razón, a no perder la esperanza, pero así a recibir la muerte con dignidad. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Nos sacaron. Toda esa gente murió sola, ni con un familiar al lado. Entonces, si estuviéramos en los tabuladores de salud, hubiéramos estado ahí en ese proceso tan importante. Y yo siempre he insistido que los tanatólogos tenemos que ser respetados como cualquier otra profesión. Es válida, es humana y es necesaria en los hospitales. Cuando yo entré tenía 19 años. Ni siquiera había acabado la licenciatura, pero hice mi diplomado en el primer año que entré a la carrera. Y nos mandaron a hacer prácticas para graduarnos. Y me acuerdo muy bien que en ese entonces la gente nos tenía miedo, decía tanatología, nadie quería que entráramos a sus camillas, porque dice tanatología y la gente cree que los estás matando, ¿no? Claro, que ya estás en la última parte. Sí, y entonces le cambiamos a acompañamiento emocional, y ya a la fecha los doctores nos buscan, porque, y ahí va otro punto, ni a los doctores los preparan para acompañar a la gente a morir, Michelle. Yo di las clases en la Facultad de Medicina de la UAM hace 4 años, di la clase de tanatología. La clase es optativa, como a veces se abre, como a veces no. Yo también llevo insistiendo a la Universidad Autónoma que tiene que ser de base, no optativa. Todos los alumnos tienen que estar preparados porque son seres humanos como todos, que los vas a poner ante duelos bien difíciles, que ellos no saben cómo dar la noticia, no es que sean unos insensibles como mucha gente dice. Pero 2, tienen que haber tanatólogos en los tabuladores para que les ayuden también a los doctores en estos procesos de noticias tan significativas, donde a veces el paciente se pone muy emocional y ¿quién le acompaña? ¿No? Entonces el tanatólogo tiene que estar ahí, y actualmente te digo, ya de repente los doctores nos dicen, y suena en el hospital, crisis en la camilla tal, en el piso tal, tanatólogo, y ya vamos los tanatólogos y el doctor puede seguir cumpliendo con lo que le corresponde como médico, y el tanatólogo cumple en la parte de salud mental y emocional con el paciente que ha entrado en crisis. Entonces, ahorita no lo estamos metiendo a la ley de voluntad anticipada, pero ese es el siguiente paso. Tanatólogos en los tabuladores de salud y posteriormente tanatología obligatoria para todos los médicos en la Facultad de Medicina.
Pues vamos a ver, entonces, estar muy pendientes aquí, específicamente pues hablando en el estado de Morelos, si puede avanzar esta ley de voluntad anticipada, que pues, insistimos, ya en muchos lugares se ha legislado, aquí todavía estamos muy atrasados en esto. Únicamente entonces, para la gente que nos sigue, ¿ante quién tendría que ocurrir esta voluntad anticipada? Porque ahí tenemos como diferencias de pronto en la legislación, ¿no? Y también en otros países, de ante quién lo hacemos. Así es, aquí en Morelos va a quedar ante notario. Sí. Perfecto, pues ahí entonces prácticamente, y por eso algunos también no lo asimilan de pronto a tu testamento, decir también testamento de vida en este caso. Exacto, y allí podríamos hablar incluso a mayor profundidad, porque está este testamento de vida, muy cierto, pero también yo hay otro testamento que le llamo el testamento emocional, que ojalá todos los que nos ven nos lo pidan y yo te hago llegar la carpeta, Michelle, y se lo haces llegar a cada persona que lo solicite, pero es una carpeta donde nos preparamos para nuestra muerte, para que todos los que se quedan alrededor la tengan más sencilla y nosotros también. Es decir, dejamos en una carpeta nuestro INE, que cuando llega el momento de nuestra muerte, nadie encuentra el INE, nadie puede hacer los trámites del funeral, es todo un tema para los que se quedan aquí. Dejamos copia del INE, copia del acta de nacimiento, dejamos nuestras cuentas bancarias. Hay muchas veces que la gente no lo deja y todo ese dinero se lo queda al gobierno, porque no pensaste en dejarle a nadie, ni tu cuenta bancaria, pagaste seguros toda la vida y nadie se enteró. Entonces en esta carpeta dejas los seguros que pagaste, ¿para qué? Para que si tenías afores y claro, que tus familiares puedan ir a cobrar eso que tú trabajaste durante toda la vida, que no se lo quede el gobierno. Dejas cómo quieres que sea tu funeral, porque hablar también, y un día si quieres venimos y hablamos un poquito de antropología de la muerte, es entender por qué vivimos la muerte como la vivimos cuando llega, y por qué los funerales son de negro y nadie lo cuestiona, y que si yo, Carla, digo, yo quiero que vayan de blanco, con una prenda morada, todo este testamento que no vas y dejas ante un notario, sino que tú haces y te lo firma un ser querido y lo cumple cuando mueres, es bellísimo, porque hace que la energía vaya diferente. ¿Con quién quieres que se quede tu ropa? Yo conozco, Michelle, mucha gente que cuando les acompaño resulta que tienen el cuarto del familiar intacto desde hace 5, 6, 10 años. Nunca han querido sacar nada porque sienten que ya lo están olvidando o que lo van a traicionar. Y no es cierto, pero si nosotros en una carpeta dejáramos, yo mi ropa quiero que se done en tal albergue, sería más fácil aquí para la familia decir estoy cumpliendo su última palabra. Entonces le facilitamos a todos. Yo incluso cuando leo, cada que acabo un libro, en la esquinita le pongo el nombre de quien sé que le va a funcionar el libro. Y ya saben que cuando yo me muera, ya alguien va a ir a buscar, y los que no tengan nada en la esquinita ya saben que se va a la sala de lectura de patios de la estación, los de niños, y se va a los centros de reinserción social, lo que sea para 18 años para arriba. Entonces es ir preparando que si yo salgo de aquí, yo tengo la tranquilidad de decir, está mi carpeta, me falta voluntad anticipada, y ojalá se pueda, y voy a ser la primera a estar ahí en el notario, pero da la tranquilidad de decir, estoy lista para partir, y saber que las cosas, hasta eso último, hay que ser disciplinados para dejar una buena muerte, una buena vida, ¿no? Pues muy interesante, sin duda. Hay los planteamientos para que la gente que nos sigue, pues, empiece también, probablemente. Hay que arrastrar el lápiz. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros aquí en Justa Causa. Gracias. Carla Mariel, psicóloga, tanatóloga, por supuesto, hoy con nosotros hablando de la ley de voluntad anticipada que se tendrá que estar definiendo. Esperemos que así sea en estos tiempos en el Congreso del Estado de Morelos. Yo soy Michelle Onofre y esto fue Justa Causa.